Good morning, everyone. Thank you for joining us for another amazing topic of conversation. Our topic today will be in Spanish since we are ending the Hispanic Heritage Month. But first of all, I want to thank our sponsors, the Health Channel. So please sign up for their newsletters and at allhealthtv.com as well. And also for all your cooking tools and cooking needs, go to Finkelman's. Remember that the Power of the Heels Foundation is now going live with their monthly meetings, so check our website at www.thepoweroftheheels.org. So let's start. Ángela, bienvenida. Gladys, muchísimas gracias por tenerme. Qué gran privilegio estar aquí con tu audiencia. El privilegio es mío. La verdad, tenemos a Ángela, quien es la primera vicepresidenta de la Cámara Colomboamericana de Comercio. Y entiendo que la primera vicepresidenta es la que toma el liderazgo muy pronto, ¿no? Esperemos que así sea. Estamos muy ilusionados. Bueno, ahí estamos en esto, ya que las dos somos colombianas y este es el mes de la hispanidad. Vamos a tocar un poquito el tema más hacia los colombianos. Entonces les tengo unas cifras bien interesantes y sé que tú las vas a completar también. O empieza tú con las cifras a nivel de hispanos y yo lo hago después mucho más concentrado a los colombianos. Perfecto, Gladys, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme. Para mí es una felicidad poder estar participando activamente en varias actividades de esta celebración del mes de la Hispanidad, para que todos estemos como en la misma página. Este mes se celebra desde el año 1988, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Y pues la idea de esta celebración es resaltar la historia, la tradición, la cultura y sobre todo el aporte que la comunidad hispana y latina ha traído a nuestra nación americana. En la actualidad, el 25.7 de la población joven de este país tiene origen hispano. Y esta celebración, digo, es aún más relevante en la Florida, porque somos 6.7 millones de habitantes de origen hispano. Somos el 65% de los habitantes del condado de Miami-Dade. Y resulta que los colombianos somos el segundo grupo más grande con un 4.6% de su población. Yo vivo en Miami. Gladys en Broward, en Aventura. No, en Aventura que sigue siendo Dade. Sí, perdón, sigue siendo Dade. Pero quería mencionar Broward, para quienes nos ven en Weston, en Parkland. Yo viví 10 años en Parkland y quiero muchísimo Broward también. Creo que es importante anotar que los hispanos en Broward somos el 25.1% de la población. Y los colombianos somos el tercer grupo más grande con un 3.8% de la misma. Esto de acuerdo con los datos del último censo. Así que tenemos una capacidad de impacto y una responsabilidad importante para con nuestro Estado. Te lo pongo un poquito más en contexto hacia los colombianos. Los colombianos tienen un 39% más de profesionales que otro grupo latino y está todavía más marcado en mujeres. Las mujeres colombianas son todavía más, tienen títulos profesionales, ya sea de nivel de universidad como de posgrado. Por otro lado, los colombianos tienen un poquito más alto el ingreso anual comparado con el resto de los grupos hispanos. El ingreso anual de los colombianos es de un promedio de 25.700 comparado con los otros hispanos que son 21.900.
pero todavía llega a ser un poco más inferior que el grupo americano, que son de 30.000. Esto también de acuerdo al censo. Y el otro dato interesante es que el 60% de los colombianos viviendo en la Florida son ciudadanos americanos. O sea que podemos votar. Así es. Y tenemos una injerencia importante en el resultado de las elecciones, no solamente de nuestro estado, sino a nivel nacional. Y otro dato súper interesante es que los colombianos representan el 1.8% de los estudiantes de Harvard. Eso me fascina. Ese dato no lo sabía. Me tienes que compartir esos datos específicos del censo porque no me había dado Entonces, cuenta. esa parte, o sea, estamos hablando de un grupo un poco más educado que el resto de los hispanos. Ujú. ¿Sabes alguna razón por qué? Mira, yo no soy experta en el tema, no he trabajado específicamente en el tema de migración. Sin embargo, te puedo contar algunos datos y te puedo compartir algunas teorías al respecto. Eso que tú me estás contando con números, yo lo veo a nivel empresarial. En la Cámara de Comercio Colomboamericana, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo importante de afiliados de profesiones liberales. Tenemos abogados, tenemos ingenieros, profesiones liberales, y comienzo por decir ingenieros. Tenemos abogados, tenemos artistas, tenemos escritores, tenemos periodistas, tenemos productores. Al mismo tiempo, tenemos una serie de ingenieros, ingenieros muy importantes, no solamente en el estado, sino a nivel latinoamericano. Eh, Además de esto, tenemos un grupo importante de empresarios y empresarios de diferente índole. Tenemos desde los empresarios en el mundo de tecnología, emprendedores que han creado sus empresas, empresas que llevan más de 25 años aquí en la Florida y con un impacto a nivel nacional, así como los que están surgiendo con nuevos emprendimientos en áreas de inteligencia artificial, en áreas importantes de comunicación, de seguridad en contra de cybercrime, you name it. Pero adicionalmente tenemos empresas tradicionales, como son restaurantes, empresas en todo el mundo de servicios para los hoteles que son tan relevantes. Tenemos banqueros, tenemos plataformas financieras que hoy son parte del sector tan importante como la banca móvil. Tenemos adicionalmente una variedad en el mundo del entretenimiento, desde los proveedores de contenido hasta nuestros artistas, bailarines. Existe una organización que se llama Colombias, que agrupa más de 400 artistas colombianos o de origen colombiano en todo el estado. Entonces, yo creo que es muy evidente. Por otro lado, de donde yo vengo, yo estuve 25 años de mi vida trabajando para el sector corporativo en grandes multinacionales. Mi último trabajo en el mundo corporativo fue con Microsoft. Y yo era la General Counsel para Latinoamérica y el Caribe. En ese momento teníamos el General Counsel de Cisco, era colombiano, el de Oracle era colombiano, y bueno, la General Counsel para América Latina de Motorola era colombiana. Por supuesto, pues son olas, son momentos, pero pues esto de alguna manera refleja lo que nosotros como colombianos significamos y nuestros aportes aquí no solamente en la Florida, sino para Estados Unidos en general. Pero yo creo que más importante de los cargos individuales, y yo creo que ahí es donde un evento como el que tú estás hoy creando adquiere relevancia, es cómo hacemos para que no se trate de una persona que nos sirve como ejemplo. ¿Cómo hacemos para que cada vez seamos más?
para que seamos más colombianos ocupando, digamos, posiciones que nos permitan avanzar como parte de esta gran comunidad latina y comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Bueno, tú me hablas de eso y te voy a poner un ejemplo grande porque también es como, es algo que siempre me ha llamado la atención en el sentido de que en el sur de la Florida los cubanos son un grupo súper unido. Se han unido en todo sentido para trabajo, para la parte migratoria, para la parte legislativa. Es un grupo que ha cogido mucha fuerza como grupo. Por otro lado, los venezolanos han hecho exactamente lo mismo. Ujú. O sea, yo veo, por ejemplo, en muchas industrias que los venezolanos trabajan solo con venezolanos. O sea, se han apoyado mutuamente después de todo lo que pasó después de la inmigración que les tocó salir a todos y se han apoyado. Mientras que veo que los colombianos lo que han creado es una división muy grande. O sea, en un momento hubo, no sé si lo hay ahora, pero en un momento hubo dos cámaras de comercio. Sí, mira, nuevamente, no soy experta en el tema, tengo algunas teorías. Primero, una realidad, que es una realidad bastante dura, y es que en los dos ejemplos que mencionas, tanto Cuba como Venezuela, desafortunadamente las condiciones del país han hecho que las personas que llegaron a Estados Unidos eh, asuman Estados Unidos como su país a todo nivel. Es esa sensación de no tengo un país a donde regresar, no porque no tenga familia y no adore mi país, sino porque no tengo condiciones para trabajar y vivir en el país de donde vengo. Esto afortunadamente no ha sucedido y esperemos que nunca suceda en Colombia. Pero espérate, sí hubo una migración muy grande en los 90 cuando fue la época de los secuestros, la época de la inseguridad, donde sí, mucha gente volvió, que en eso tienes razón, había un país a donde volver, pero había mucha gente que no pudo volver. De acuerdo, pero siempre había la posibilidad del Ok, regreso. en La eso tienes posibilidad razón. del regreso. Y mantengo los puentes. Yo he encontrado cosas que son súper interesantes sobre Colombia y creo que son cosas que tenemos que ser más conscientes precisamente a partir de las cifras que nos has compartido. El colombiano, a pesar de ser ciudadano, muchos colombianos no votan para las elecciones americanas. Esto está empezando a cambiar, pero la mayoría de los colombianos sí votan para las elecciones de Colombia, creo. Todo lo que yo diga acá, por favor, no vamos a hacer un Esto es análisis, una es conversación. una conversación porque es lo que he visto de las cifras. Yo creo que es muy importante ser un ciudadano activo. Y parte de eso es que vivimos como en esa dualidad de los dos países. Yo creo que es muy importante no olvidar nuestro país, nuestras raíces, nuestras costumbres, contribuir en todo lo que podamos, pero también asumir pues esta nueva vida que tenemos en Estados Unidos y rodearnos y apoyarnos. Entonces yo creo que esa es una cosa. Quizás si nos hubiéramos visto forzados a una realidad en donde no existe la posibilidad de volver, habríamos tenido un comportamiento diferente. Nuevamente, ojalá que nunca lleguemos a una realidad como esa. Pero creo que ese es un factor. El segundo factor, yo creo que son las diferentes olas migratorias, como tú mencionabas. Tuvimos una ola muy, muy difícil en la década de los 80 con todo el tema del narcotráfico, en donde decir en donde decir que uno era colombiano no era fácil. A mí no me tocó esa época, yo viví en Colombia, pero lo que entiendo de las personas que estuvieron acá es que era A difícil. mí sí me tocó. Y hoy afortunadamente tenemos la gran dicha de que uno puede decir con toda la felicidad del mundo, yo soy colombiano. Y Sí. estas son mis costumbres, y estos son los restaurantes, y este es mi sombrero volteado que me fascina, y yo amo mi mochila Arhuaca. Eso no siempre fue así.
Entonces yo creo que hubo ahí un grupo de colombianos que de pronto no estaban tan visibles. Luego vino el tema que tú mencionas. Muchos otros colombianos vinieron por temas de seguridad y no podían decir, no querían aparecer en público porque pues se trataba de un tema de seguridad personal. Luego vino otra ola de migración, que creo que es la que me tocó a mí, que fue una ola de migración más a partir de oportunidades. Y eso de alguna manera yo creo que responde la pregunta de por qué más colombianos que tienen títulos profesionales son colombianos que a partir de su trabajo, de su esfuerzo, de tener unas carreras con un ejercicio profesional exitoso, vinieron o trasladados por compañías multinacionales o a crear empresas o a construirse un mejor futuro, pero teniendo una base de educación. Y esos colombianos definitivamente tienen como meta que sus hijos sean profesionales. Yo he visto algunas otras estadísticas que son muy interesantes acerca del porcentaje de colombianos cuyos hijos van a la universidad. Y es altísimo. Sí. Eso me parece que marca otra diferencia. Estamos en un momento en donde yo creo que nosotros podemos construir comunidad, en donde nosotros tenemos que aprender no solamente de lo que han hecho los cubanos sino y los venezolanos, sino también otros grupos. Uno ve los argentinos, los brasileros, son muy organizados, tienen sus grupos de trabajo, tienen una diáspora. La, Nosotros, la unión. la unión. Es definitivo. Y se puede. Yo te voy a decir, esto totalmente, como esto es una conversación, es totalmente anecdótico, pero mi hijo estudió en un colegio jesuita aquí en Miami y éramos pocos colombianos. Yo quería tener un grupo de mamás que tuvieran características similares, y esto pues en el tema de cultura, porque pues todo el mundo piensa que los hispanos y los latinos todos somos iguales y resulta que compartimos una serie de creencias, valores, gustos, pero tenemos diferencias, somos diferentes entre iguales. Somos diferentes culturas con diferentes tradiciones. Compartimos principalmente el idioma. Exactamente. Y yo quería tener un grupo más parecido, porque me parecía lindo encontrar personas de mi mismo país en el colegio donde estaba mi hijo. Armamos una cosa tan sencilla como un chat de mamás y resultamos siendo más de 12 familias. Mi hijo se graduó hace ya casi 2 años. Seguimos unidas, celebramos momentos importantes para nosotras. Nos llamamos las mamás maravillosas y todo surgió a partir de un chat en donde empezamos a comunicarnos porque pues todas trabajábamos, teníamos mil actividades y necesitábamos saber qué estaba pasando en el colegio, que se había que llevar el uniforme de deporte, cosas que uno no tiene tiempo de seguir al día a día, pero que a través de algo tan sencillo nos permitió conocernos, nos permitió ayudarnos, nos permitió inclusive hasta compartir los uniformes, cosas que son muy chiquitas pero que crean comunidad. Entonces yo creo que esa decisión de crear comunidad no es tan complicada. Y vuelvo al ejemplo de lo que está pasando con este grupo de colombianos. Sé, por ejemplo, que The Aspen Institute creó la iniciativa Colombia. Hay un grupo importante de colombianos que está trabajando pensando en alternativas para que nuestro país tenga cada día mejores oportunidades para todos. Y así empiezan a surgir diferentes iniciativas que yo creo que tenemos que de alguna manera conocer. No se trata que todo tenga que estar concentrado dentro de un eje Un central. marco, pero sí por lo menos la unión. Exactamente. Yo conozco muchísimas organizaciones de mujeres argentinas, de mujeres brasileras, maravillosas, que ofrecen muchos recursos. Nosotros tenemos como colombianos y como colombianas que crear, digamos, y es algo de lo que hablamos mucho en la Cámara de Comercio Colomboamericana desde hace 3 años, que es lo que yo llevo con la organización. ¿Cómo hacemos para crear relaciones de valor? ¿Cómo construimos puentes?
que nos permitan ese gana-gana. ¿Cómo hago yo para que a través de lo que entrego a los otros, al mismo tiempo me beneficio? Y hay un concepto que a mí me encanta y que creo que quedó, la palabra resiliencia y la palabra interdependencia. Dos conceptos que crearon, digamos, una manera de vivir diferente durante la pandemia. Y me voy al tema de interdependencia. Lo que yo hago afecta al otro, lo que el otro hace me afecta a mí, para bien o para mal. En la pandemia veíamos que yo podía ser el hombre más rico del mundo y tener un jet privado y no podía ir a ninguna parte porque las fronteras estaban cerradas. Correcto. Al mismo tiempo, resulta que si yo no contribuía con la economía local, pues resulta que no podía tener servicios porque pues todo estaba cerrado. Entonces yo creo que entender ese concepto de interdependencia en la medida en que yo le ayudo al otro, voy a empezar a recibir beneficios. Y creo que si nosotros pensamos bajo una mentalidad de abundancia y no de escasez, o sea, la vida no es un pie, no es que si yo saco mi pedazo y meto más personas, me toca menos pie. No, resulta que crezcamos el pie, porque entre más grande sea, alcanza para todos y hay más para todos. No, en eso tienes razón. Y era como decía Javier Pinzón, un gran entrepreneur, Sí, que él decía que los colombianos tenemos que aprender lo que es pay it forward, de acuerdo. que no lo hemos podido traducir. O sea, es Antes de devolver, recibir. en vez de recibir todo, es devolver lo que hemos recibido y Y ayudar. aportar a otros antes inclusive de que a mí me llegue. Yo le voy a ayudar a los otros que de alguna manera eso me va a volver. Entonces yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad para poner en práctica esas cosas que hemos venido aprendiendo de otros grupos que comparten este maravilloso estado de la Florida con nosotros. Yo creo que hemos visto que hay gente que quiere venir y que está haciendo grandes esfuerzos por venir y radicarse en el sur de la Florida. Tenemos que organizarnos para ayudarlos a llegar y abrirles las puertas de nuestras empresas, de nuestras comunidades, ver cómo nosotros podemos ayudar para que las personas que están llegando puedan llegar en unas condiciones que no sean, digamos, la excepción, sino que se convierta en la regla. Una regla. Temas de equidad, de justicia, de dar la bienvenida y de ayudar, eh, porque es bueno para todos. Sí, tienes razón. Pero te cambio el tema, porque ya no nos queda mucho tiempo, entonces quiero que me hables de la parte que tú has hecho siempre, la parte corporativa, de crear un ecosistema sostenible. Bueno, y bueno, te cuento un poquito de esto que me parece espectacular. Yo siempre trabajé en la parte legal y asuntos con el gobierno y asuntos con la comunidad, filantropía y, y por supuesto el tema de diversidad e inclusión muy enfocado hacia diversidad e inclusión de género. Y en los últimos 5 años tuve la dicha de ser invitada a participar de un movimiento que se llama el de las empresas B, Sistema B, específicamente para América Latina. Se trata de un movimiento que busca agrupar, apoyar y hacer crecer a las empresas que no solamente quieren ser las mejores del mundo, sino ser las mejores para el mundo. Y aquí tengo que decir que en Colombia este movimiento ha adquirido una relevancia bien importante. Tenemos empresas como Crepes y Waffles, como Juan Valdés, tenemos empresas como Chocolate Luker, Alquería. Eh, ¿Qué las diferencia de las demás empresas? Son empresas que no solamente atienden los intereses de los accionistas, sino de todos los que aquí se denominan los stakeholders, que son todas las partes interesadas, la comunidad, los empleados, los lugares donde opero.
Y estas empresas lo que buscan hacer es lograr el éxito en los negocios, pero a partir de tener sostenibilidad ambiental e inclusión social. Y yo creo que ese es como el antídoto a muchos de los pesares que a veces nos agobian en el mundo de hoy. Se trata de que lo que nosotros hagamos pues no destruya nuestro planeta, sino que al contrario, nos ayude a preservarlo. No solamente por nuestros hijos ya, sino por nosotros mismos. Estamos viendo todo lo que está pasando con el cambio climático. Aquí en la Florida lo vivimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el tema de inclusión social. El mundo está dividido, vemos una polarización y esto no es solamente en Colombia o en América Latina, en Estados Unidos lo estamos viendo, en Europa lo estamos viendo. Entonces, no solamente como colombianos, sino como seres humanos, debemos encontrar las maneras de lograr, primero, encontrarnos en el centro, tener un diálogo Que no sea constructivo, ni para un lado ni para el otro. constructivo, incluyente. Yo aquí tengo que decir algo que me fascina, volviendo al tema de los colombianos. Yo siempre he pensado, y ya son muchos, que piensan que nosotros como colombianos debemos tener un representante en el Congreso americano. Eh, y bueno, ya tuvimos a Gladys, que es una gran pionera, mujer aquí en Miami-Dade, elegida comisionada de aventura. Eso no es menor. Yo siempre le digo a Gladys, nunca lo mencionas, pues muy relevante. Tenemos que tener la capacidad de elegir colombianos para desempeñar cargos públicos. Y ahora Bueno, tenemos la posibilidad de tener una representante en el Congreso americano. Y pasa, se llama Ned Tadeo, ya fue 2 veces senadora de la legislatura de la Florida. Y ahora se trata de una mujer absolutamente maravillosa que además ha recibido el respaldo de varios republicanos. Eh, yo creo que nosotros, más que ideologías, tenemos que apuntarle al bien común, a los hechos, a lo que construye un mejor país, un mejor mundo. Y bueno, creo que eso es algo colectivo, pero que comienza en lo individual. Son decisiones individuales que contribuyen a que entre todos podamos seguir avanzando hacia un mundo mejor, porque al final del día es lo que, es lo que pues, todos queremos. y ser felices. Bueno, Medellín está como una de las ciudades que ha ganado el primer puesto varios años de la ciudad más feliz. Eso me parece buenísimo porque eh, yo creo que es el Y concepto de felicidad. Esta mañana estaba oyendo un podcast que me pareció interesante sobre la diferencia entre el GDP y la medida, el Producto Interno Bruto y los indicadores que miden la felicidad. El Producto Interno Bruto mide, pues, la parte monetaria, sí, que no necesariamente se refleja en calidad de vida. correcto. En esa parte depende cómo uno lo quiere vivir. O sea, ¿qué te hace vivir bien? Como yo Así lo es, digo en inglés, living well. No quiere decir el living well que es solo la parte de ejercicio, meditación, comer bien, sino esas otras cosas pequeñas. Y te doy un ejemplo. El USB. El USB nos trajo como una independencia de que podíamos llevar en ese cuadradito una cantidad de documentos con nosotros, que te agilizó la vida en muchas cosas. totalmente, Cuando salió el fax, para mí también el fax fue un invento espectacular que ayudó a una mejor calidad de vida. totalmente. Y esto que Entonces, tenemos aquí, el Zoom, sí, la videoconferencia, que además existía hacía muchos años, pero
a través de las experiencias que vivimos durante la pandemia, empezamos a usarlo de maneras que antes no De estábamos manera haciendo. diferente. Ahora ya se volvió un instrumento de todos los días. De que si Totalmente, no podemos ir o el tiempo no nos da, conectémonos en un Zoom y nos conectó el mundo entero. totalmente. Y cosas como, te pongo otro ejemplo, volviendo al tema de felicidad. Durante la pandemia, yo tenía a mi mamá en Colombia y estaba solita en su apartamento. Si no hubiera sido por la videoconferencia, no me imagino cómo hubiera soportado la pandemia. Nosotros hacíamos poesía por Zoom, fiesta de disfraces por Zoom, conversación con la tía por Zoom, teníamos una Y cita este de disfraces, de disfraces. ese es, esa es la cultura latina. Exactamente. O sea, ese es lo que traemos nosotros a la cultura latina y las tradiciones. El cariño, la tradición, pero ahí, y hay una cosa que a mí se me quedó entre el tintero cuando estabas hablando de qué necesitamos los colombianos cuando llegamos acá. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos dónde podemos pedir ayuda, cómo podemos validar los títulos profesionales, cómo nos vinculamos a organizaciones y asociaciones, dónde encontramos colombianos que nos puedan Bueno, orientar, dar la mano. hay una organización, ella se llama Marcela Gómez y ella tiene una compañía donde valida los títulos, donde ella les ayuda a validar los títulos. Todo ese tipo de cosas las tenemos que conocer. Y luego cosas tan que parecen tan cotidianas, pero que le ayudan a uno a ser más feliz. Cuando yo llegué, duré buscando como un año dónde puedo comprar arepas. Yo no puedo desayunarme sin arepa. 18 años aquí. Bueno, Y yo te ahora, digo del lado mío, pero en Hollywood hay un lugar que se llama La Canleñita, que tiene las mejores arepas, las mejores pan de yucas, el mejor arroz con pollo, o sea, propaganda gratis total. pero es que claro, y ahora eso no tiene uno que esperarse 6 meses para poder descubrir dónde está. A Sí, través de las cámaras de comercio, a través de Instagram, a través de los grupos de Facebook. Es mucho más rápido llegar y enterarse dónde encuentra uno, dónde consigo, necesito un electricista, necesito a alguien que me ayude a remodelar mi baño. Existen muchos grupos a los que puedo no solamente acudir para tener información, sino también para darme a conocer cuando para estoy darle. llegando. Ángela, tú y yo nos podemos quedar hablando 100 años, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Entonces, la verdad que mil gracias y sé que con esto cerramos el mes de la hispanidad y el impacto que hemos traído a este país ha sido bastante grande y Muy espero que grande. así siga. Muchas gracias. De Pero verdad que es una alegría estar contigo aquí hoy. para todos, espero que estén bien, lo más importante, que estén saludables y que haya paz en el mundo. Until next week. Bye. Bye Gracias. everyone.